de interés. En esa medida, sigo con lo que tiene planificado el programa e invito a la lectura de Javier Aguirre Ortiz, de la Universidad Católica de Temuco, para la lectura de la presentación que lleva por título El rol de las inserciones en castellano en la poesía en Mapuzungún, de Bastián Chandía Millanao. Adelante, Javier. Gracias, Carlos. Mari, compuche al cutulelu tufachi unochamtun, incheta nentuan, incheta kamapu kopan, huelu chilkatuken tamapuzungun. Yitu antani unchamtun mapuzungun meu ka inania ya fin wikasungun. Femeo winkasungun ni chunken Bastián Chandía Millanao ni urguri meu tufata tati wenen ramtun. El rol de las inserciones en castellano en la poesía de Mapuzungún de Bastián Chandía Millanao. Bueno, voy a comenzar con una cita de Michael Cronin, que creo que nos va a dar un poco la explicación de un poco la clave de lo que quiero venir a exponer, ¿no? El nirvana de la comunicación intercultural enmascara la violencia de la pérdida lingüística, nos dice Michael Cronin, ¿no? Que es, bueno, que desde las lenguas galesa, desde el irlandés, desde el gaélico, desde Irlanda, desde Escocia, bueno, hay una resistencia al inglés que es pertinente también para encontrar un sentido a lo que pasa con el Mapuzungún en la poesía mapuche. Unelu meu leitain ramtual, chum keita Mapuzungún mapuche el wirin meu. Chuchi zungun meu chipakei mapuche el wirin. Kuifi meu mapuche el wirin, Mapuzungun meu chipake fui. Feibula, rulpazunguñe que fui winkazungun meu. Tufata ni inta lens ni kuifilifru fanteputa tripaika, huelu peñekela y lens ni hoy. Fantepu kzauñaita inki malchuchi zungun y chipaken mapuche luirin. Mapuzungun kam Castilla zungun meu. Epu rume zungun chipakengun fei meu. Tufata kakiñe galesche. Epu rume zungun chipake chilifruta kañe nguni kusuken rekepi. Piqueta Graham Davis. Kumea fui ni chipayal chilka rema puzungumeo feimeo. ¿Ya? Bueno, una de las cosas que dice Graham Davis en cuanto a las ediciones bilingües y fijándose en las ediciones galesas de poesía en galés, que suelen publicarse bilingües, él dice que este hábito es como dormir con el enemigo, ¿no? Que la lengua galesa tiene al inglés completamente asediada, el inglés tiene la lengua galesa completamente asediada y entonces necesita su espacio propio, ¿ya? Para por lo menos un momento previo a la traducción monolingüe, para la defensa de su territorio propio, ¿no? Si estamos traduciéndolo todo, absolutamente todo, pues no dejamos respirar a una lengua que necesita recuperar el terreno perdido, ¿no? Bueno, y el Mapuzungún hoy en día también es como el galés, ¿no? Una lengua subalternizada. Vemos que no hay ediciones bilingües de poesía mapuche contemporánea que señalen al Mapuzungún como lengua fuente. Esto Da Silva lo establece, lo menciona como ediciones opacas. Y normalmente las ediciones bilingües de poesía mapuche contemporánea se traduce de español al Mapuzungún. Esta invisibilidad de la escritura surgida en Mapuzungún provoca, y esto es muy llamativo, retraducciones al Mapuzungún de los escasos textos que aparecidos inicialmente en Mapuzungún.
Esto lo ha visto Melissa Stocco en un artículo de este año, en 2021, y es muy llamativo, ¿no? Hacer desaparecer la escritura original en Mapudungún, precisamente por este hábito de subalternización del Mapudungún, ¿no? Se interpreta que el castellano es el original en estas ediciones bilingües, ¿no? Y se retraduce desde el castellano al Mapudungún, algo muy llamativo, y desaparece el poema original. Esto pasa con un poema de Leonel Laz que se llama Chonquitún, por ejemplo, también pasa con Lorenzo Ayapán, en una antología de 2008 de Wenun, editada por Wenun. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que sería conveniente buscar un equilibrio entre la visibilización y la necesidad de zonas de hegemonía lingüística propias, lo que Edouard Glissant llama el derecho a la opacidad, para algo parecido en todo caso, para facilitar la revitalización del Mapudungún en este caso, que para mantenerse y crecer debe desprenderse de su rol simbólico, un rol más protocolar, y recuperar su funcionalidad comunicativa. Bueno, es llamativo. Esta ponencia tiene que ver con una tesis doctoral en la que estoy preguntándome por el rol del Mapudungún en la poesía mapuche, y me resulta llamativo el contraste que hay, por ejemplo, en lo que se plantea, lo que plantean García y Betancourt, por ejemplo, Mabel, que me parece que está escuchando, ¿verdad? El sistema de comunicación intercultural mapuche, pero en el que este sistema intercultural mapuche no queda tan claro dónde está el Mapudungún ahí, ¿eh? Por otra parte, contrasta con lo que Elizabeth Manterola llama el subsistema literario vasco, que hay que pensar que la literatura vasca, en lengua vasca, bueno, pues tiene unas cifras pequeñas, pero son miles de libros publicados monolingües al año, y aún así se interpreta que es un subsistema literario dependiente de los sistemas español y francés, es decir, que se subraya más la debilidad que la fortaleza, a pesar de que es un sistema literario en el que hay una producción importante monolingüe. Entonces, quizá ahí nos queda la pregunta de dónde está la escritura en Mapudungún, ¿no? Bueno, entonces muchas de las ediciones han sido de poesía mapuche, han sido bilingües, otras son monolingües en castellano, con inserciones en Mapudungún. Bueno, la lógica de la herencia colonial que habla Menard, que tiene que ver con, bueno, que el doble registro supone una herencia colonial, o la doble columna, o las ediciones bilingües. Esta herencia colonial se puede evitar en los contextos en los que finalmente se edita monolingüe en Mapudungún. Hay algunos ejemplos. Tenemos ahí en la foto un libro publicado en la UFRO muy recientemente, que es la reedición de aquel libro que publicara Tomás Guevara. Lo que ha dicho esta mañana Carla Yamuna, ¿verdad? Ese reposicionamiento de los que entonces se consideraban informantes y ahora ya se reposicionan como autores, y además se reposiciona también la lengua en un contexto monolingüe que favorece su funcionalidad, ¿no? También los Pichique Epeu de María Isabel Laramilla Pan, de 2019. Y los libros en los que nos vamos a centrar principalmente, que son los de Bastián Chandía Millanao, que son dos libros monolingües en Mapudungún, aparecidos en 2020 y 2021, Uxeque Pun y Pilmaiken en Uchoike Ñipiam, que son, bueno, que han aparecido, bueno, de hecho, de Pilmaiken en Uchoike Ñipiam aparecieron algunos poemas, unos extractos en realidad, en una revista que sí fueron publicados de forma bilingüe. Es decir, que aquí se recalca aún más que hay una opción política de publicar monolingüe, ¿no? Ya, bueno, de esa forma entonces se evita la presencia inmediata de la lengua hegemónica que condiciona la lectura e puede impedir, por ese hábito lector en castellano, la lectura en Mapudungún, ¿no? También podría defenderse que para el aprendiz es mejor que esté en la otra versión, porque se pueden comprar las versiones, que es lo que defiende Melissa Stocco, por ejemplo, pero en este caso, bueno, yo quiero poner el acento en esa subalternidad del Mapudungún también en las ediciones bilingües, ¿no?
Y vamos a fijarnos, al contrario que en la mayoría de las ediciones bilingües de poesía mapuche, donde son las inserciones más bien en mapuzungún que aparecen en el texto en castellano, aquí en el texto predominantemente escrito en mapuzungún aparecen inserciones en castellano, ¿no? Normalmente a veces son un par de palabras en mapuzungún que aparecen en los textos. Bueno, aquí estamos y eso parece que nos está hablando de esa comunicación intercultural, ese nirvana de lo que nos hablaba Michael Cronin, de la comunicación intercultural. Y aquí, en cambio, lo que se van a relevar son las tensiones, precisamente. Y con las inserciones en castellano, vamos a ver un contexto de violencia lingüística y expresiones que están, por ejemplo, en el contexto de la escuela, que son expresiones vejatorias, que aparecen en estos dos libros de Bastián Chandía Millán, ¿no? Ahí vemos un video, bueno, una captura de pantalla de un video, que no sé si nos va a dar tiempo a verlo al final, lo voy a dejar para el final para ver si nos da tiempo. Pero ahí vemos una inserción en castellano de un texto en mapuzungún, ahí podemos leer, ¿no? Se llama gato ignorante de mierda, no se dice tío, es tío. Es la manera en la que la escuela corrige, borra y desprecia el mapuzungún. Y esto aparece palmariamente, ¿no? En los textos de Bastián Chandía. No es una relación de armonía intercultural la que vemos en la poesía. La poesía, o quizá también podríamos llamarlo, tiene elementos narrativos, tiene elementos dramáticos. Bueno, yo creo que eso es otro tema a plantearse también. Vamos a ver después como digo, si tenemos tiempo, vemos la parte del video, ahí me dirán. Esta es parte de... Sí, perdona, Javier, te quedan 4 minutos Ya, a propósito de tu vale, estoy terminando. Entonces no creo que me quede tiempo para el video, pero lo van a buscar ustedes a YouTube, ¿ya? Bueno, ahí tenemos algunos extractos. En este libro de Pilmaiquén, en Uchoiquen y Piam, el tema, uno de los temas principales es precisamente la revitalización del mapuzungún, la lucha por la revitalización del mapuzungún, contado como una especie de Piam, de una historia, de una batalla. ¿eh? Y ahí vemos que watu afiyuti wezat chapuyu punnon acompela fiyu fei chesun waitache. Dice, juntos lucharemos contra ahora lo voy a traducir, ¿no? Que watu afiyu pelearemos contra y ahí aparece el dibujo de esta bestia que representa la opresión del castellano sobre el mapuzungún, ¿no? Y ahí vemos cómo se expresa, ¿no? Le pisaremos el cuello y así volverá a hablar la gente mapuzungún, ¿no? Es como esa opresión del castellano sobre el mapuzungún, ¿ya? Por ejemplo, aquí se expresa ese monstruo, esa bestia, dice, al fin contemplo tu abominable rostro, por ventura yo seré el último ser que verá tu despreciable figura, así que te has propuesto salvar el idioma de tu pueblo y corromper la sagrada lengua castellana, de aquí no saldrá latiendo tu corazón. Y luego tu idioma interviene de una forma monstruosa al castellano. Las discordancias de número y género son un insulto a nuestros eruditos de la lengua. Tu gente dice, el mujer lo retó al otro mujer, y eso es algo que no puedo soportar. Y bueno, ahí vemos entonces estas consideraciones, pero también hay expresiones de directa violencia, ¿no? En otro libro, Escucheque Pun, aquí la violencia también se expresa en castellano, ¿no? Dice, ¿qué se han creído mierda buscándome la camorra acá en mi propia casa? Por suerte tengo pistola, ¿no? Es decir, el castellano no aparece como una lengua de comunicación en armonía con el mapuzungún, sino que aparece claramente, se desvela la tensión, ¿no? Y ya con eso cierro. Entonces, las inserciones de castellano en el texto en mapuzungún evidencian las relaciones de poder existentes entre las dos lenguas y desde el castellano se expresa la voluntad de asimilación y el desprecio por la lengua mapuche. El presunto nirvana de la comunicación intercultural queda así desenmascarado, revelado como una batalla desigual, por un lado la supervivencia, por el otro la voluntad de dominio. Mapuzungún zuamnie kisuñi mapu mleita inchilkatu alta mapuzungún guaymapu meum lepain mapuzungún ta guaymapu nikewon peimeu. Fei mten. Mlele ramtun
Ramtuaimon. No queda tiempo para el video, ¿no? Lo buscan. Si nos pasamos un poquito en el tiempo, Bueno, ya está entonces. Ya ya está. veremos que luego, producto de la conversación, aparece como pertinente y lo sumamos.